una revisión sobre la evaluación clínica y radiológica en la displasia de la cadera en desarrollo. Lo primero que tenemos que saber es que la definición de displasia de cadera en desarrollo ha cambiado y desde aproximadamente los años 80 se viene manejando la definición en la cual se dice que la displasia tiene una amplia gama de presentación de su cuadro clínico, que va desde anormalidades leves en el desarrollo de la cadera hasta una luxación franca. Tenemos que saber que esta clínicamente puede ser silente durante el primer año de vida y los padres incluso no pueden darse cuenta de las alteraciones que tiene el paciente. Si no la tratamos a tiempo, puede traer consecuencias graves, y esto lo vemos, es que es la causa más común de artritis en mujeres menores de 40 años, de artrosis de cadera, perdón, y representa el 5 al 10% de todos los reemplazos articulares de cadera. Importante, el desarrollo de la cadera se comienza a presentar desde las 7 semanas, el cual el acetábulo y la cabeza femoral provienen del mismo tejido mesenquimal, y ya a las 11 semanas de la gestación, ya el paciente presenta lo que es la articulación de la cadera. Ya en este caso, cuando se presenta algún tipo de displasia teratológica, ya desde partir de esta semana 11 ya se pueden presentar displasia. En cuanto al desarrollo de la epífisis, es importante saber que esta se va a presentar a partir de las 4 a 7 meses. Esto es necesario saberlo para determinar, en tal caso que requiera algún estudio de imagen, cuándo debo realizar una radiografía o cuándo debo realizar otro tipo de estudio diferente. Y en cuanto al desarrollo del acetábulo, este va a depender del patrón geométrico durante el crecimiento. Es decir, la formación del acetábulo se va a generar debido al estímulo que va a generar la cabeza esférica sobre el acetábulo, y es el que le va a generar la forma y le va a estimular el desarrollo. Y este desarrollo se espera que se logre hasta los 8 años de edad, por lo cual debemos diagnosticar a estos pacientes de manera temprana para poderle generar un adecuado desarrollo de ese acetábulo. Ya mirando la amplia gama, cuando describen la displasia de cadera en desarrollo, tenemos y comparamos las imágenes que tenemos una cadera que se encuentra normal, con una congruencia esférica de la cadera, y podemos comenzar a presentar características displásicas con diferencias, y otra forma en la formación del acetábulo, que no tiene que es una ceja que se encuentra más verticalizada, se pierde mucho la relación y se pueden presentar. Después de esas características displásicas, se pueden presentar subluxaciones e incluso la luxación. ¿Y qué pasa si hacemos el diagnóstico tardío? Obviamente el manejo y el pronóstico de la cadera va a ser muy diferente y va a ser peor. Cuando hacemos un diagnóstico tardío, las maniobras que hay que hacer para realizar una reducción de esa cadera son mucho más difíciles, y la cirugía puede ser un poco más mórbida para poder lograr una congruencia y una adecuada relación de esa cadera. En el diagnóstico tardío ya se comienzan a presentar no solo las alteraciones estructurales óseas, sino que también los tejidos blandos van a generar restricciones para generar una adecuada reducción de esa cadera, y por eso debemos realizar un diagnóstico temprano para realizar en el manejo temprano unas medidas, digamos, un poco más fáciles y un poco menos complejas comparadas si se realizan de manera mucho más tarde. En cuanto a la población en riesgo, como comentaron al inicio, principalmente uno buscaría lo que son la presentación podálica durante el embarazo. Ya ahí discuten que sería principalmente las últimas 4 semanas de la gestación, y esto debido a las posiciones que puede presentar el paciente, el niño en el útero, lo cual va a generar restricciones en esa cadera y va a generar posiciones que van a favorecer que esa cadera se luxe, principalmente lo que es la aducción y las extensiones de esa cadera. Lo mismo sucede cuando se en relación al oligohidramnios y a ser primigestantes, ya que es un útero que no va a ser tan laxo como cuando se habla multigestante, y va a generar más restricciones para el desarrollo y la posición de ese paciente en el útero. Esto también está relacionado con deformidades que se pueden presentar, como son el metatarso aducto y la tortícolis, lo cual está en relación a las posiciones que él adopte durante el embarazo. Principalmente está descrito la presencia en mujeres, y es mucho mayor la presencia en mujeres. Esto es debido a que las mujeres son más sensibles a las hormonas de la madre y son más sensibles a estas hormonas y a esta laxitud ligamentaria que se puede presentar por las hormonas, por eso es más común. Importante, la relación de antecedentes familiares de primer grado que ha demostrado que se presenta con mayor frecuencia la displasia de cadera,
Y en cuanto a la etnia, se ha demostrado que los indios Navajo y los japoneses presentaban más presencia de displasia de cadera debido a la posición que ellos le generaban al bebé cuando los abrigaban o cuando les daban mayor comodidad. Lo que hacían ellos es que los abrigaban y los arropaban y las caderas las dejaban en una posición de extensión y aducción, lo cual no era la posición normal para el adecuado desarrollo de la cadera. Por eso es más común la presencia de displasia en ellos. En cuanto al examen físico, lo tenemos que dividir dependiendo de las edades y lo que realice el paciente. En cuanto al examen físico de recién nacido, debemos tener unos requisitos y es tener un paciente adecuadamente relajado y que me permita realizar maniobras suaves, ya que las maniobras que yo voy a realizar en este paciente son más del tacto más que de escuchar, que es lo que pues, pronto se tiene confusión a la hora de hablar de estas maniobras. La maniobra, pues de la más importante en este caso es la maniobra de Ortolani. Esta maniobra lo que realizo es, debo coger mis dos caderas, la cadera que no voy a evaluar, me ayuda para fijar la pelvis, y la cadera que voy a evaluar, lo que voy a hacer es con el pulgar ubico un trocánter menor y con los dedos índices ubico mi trocánter mayor y le genero cuando la cadera está en flexión, genero una abducción y una traslación anterior, con lo cual voy a sentir que la cadera se reduce dentro del acetábulo, que esta es la sensación que voy a tener en la maniobra ortolana. Diferente al barlo, que pues, va a ser lo contrario, y lo que se busca con el barlo es lograr luchar la cadera. De estas pruebas, la más importante es la ortolana y es la que ha demostrado mejor sensibilidad en esta fase. En cuanto a otra prueba que puedo realizar en los recién nacidos es evaluar el CLISIC, que va a consistir en, con un dedo ubico mi trocánter mayor, con el otro dedo ubico mi espina ilíaca antero superior, y esta relación que hago debe generar una línea imaginaria que tiene que ir dirigida hacia el ombligo. Diferente a cuando el paciente está luchado, que obviamente la cadera y el trocánter mayor está más ascendido, y la línea no se va a dirigir hacia el ombligo, sino va a dirigir a un punto medio entre el ombligo y la cicatriz pública, lo cual me va a hablar de que este paciente presenta una alteración en la cadera, principalmente una luxación. En cuanto a la parte del examen físico de los recién nacidos, a veces se confunde los términos en cuanto a si es un clic que presenta en la cadera o si en realidad lo que debería sentir más que escuchar es un plon de la cadera. ¿Qué sucede con los clics? Que muchas veces se pueden presentar en estos pacientes. En este caso fue un estudio que se realizó con aproximadamente más de 350 pacientes y se dieron cuenta que esos pacientes que tenían clic, solo el 0.6% tenían en realidad una cadera inestable y todos estos pacientes en sí tenían una alteración al examen físico diferente al clic. ¿Qué sucede con los clics? Que estos se pueden presentar ya sea por el movimiento o los roces de los tejidos blandos. Entonces, en realidad, yo no voy a escuchar un clic ni sentir un clic, sino es más que todo la maniobra de reducción de Ortolani, que es sentir un clon y sentir cuando se inflama. En cuanto al examen físico, el lactante menor va a tener diferencia con el de recién nacido, ya que a partir de los 3 meses ya esa cadera comienza a presentar, comienza a presentar contractura de los tejidos blandos. Entonces ya no voy a ser capaz de realizar una maniobra de Ortolani, pero sí voy a tener más signos de discrepancia. Es decir, voy a encontrar una casa segura que se encuentra ascendida y estos signos de discrepancia me van a generar ciertas asimetrías e limitaciones en el mismo, como en este caso la asimetría de pliegue, la que se genera por la discrepancia, que observamos el ejemplo de eso, de la asimetría de pliegue que existe en los muslos, en los glúteos, lo cual me va a hacer pensar que existe algo en la cadera, ya sea una en la cadera o algún tipo de discrepancia en la actitud. Aquí observamos la imagen en la cual se observa bien la simetría de pliegue que existe en estas imágenes, la cual debemos evaluar. También debo evaluar el Galeazzi, ya habíamos comentado que el Galeazzi lo que busca es mirar la longitud que tiene la pierna en relación a la otra. Aquí es muy evidente cómo esta pierna se encuentra mucho más elevada que la otra y son signos que debo evaluar en ellos. El más importante de los signos en este tipo de pacientes lactantes es la limitación en la acción, la que se va a generar por la mala posición que tiene la cabeza y por la contractura que se presenta en los tejidos blandos. Aquí tenemos dos ejemplos, uno en el cual es una abducción simétrica de la cadera y el otro en el cual se presenta una limitación en esta abducción. Y aquí observamos una imagen más clara y observamos un video en el cual se
realiza, se mira cómo evaluar esa limitación en la abducción de las caderas, la cual debe evaluarse al mismo tiempo y así observamos si existe la diferencia. Otro más que podemos realizar es el pistoneo de la cadera, el cual me va a hablar de a la hora de yo empujar y jalar esa cadera, me va a hablar que la cadera se encuentra inestable porque obviamente no se encuentra sobre el acetábulo, la cual generaría restricciones a este movimiento, sino que se encuentra ascendida sobre los tejidos blandos, lo cual es más fácil de realizar un movimiento y de encontrar un estabilidad. Ya cuando el niño comienza a caminar, se van a presentar otro tipo de signos que vamos a poder observar en ellos. El primero de ellos es el signo de Trendelenburg, el cual lo que busca es mirar cómo está esa fuerza, cómo está la funcionalidad de esos músculos aductores. Lo que yo busco es coloco al paciente, pues lo examino desde la espalda y le pido que levante una pierna. Si la cadera que se encuentra fija en el piso se encuentra funcional, la pelvis va a mantenerse en la misma posición, no va a tener ningún tipo de oblicuidad. Pero si la pierna que se encuentra fija en el piso presenta algún tipo de alteración, esta pelvis, por la insuficiencia de los músculos aductores, va a caerse de la parte contralateral. Y es lo que vamos a observar cómo desciende la pelvis, y también esta relación a la marcha que se presenta. En este caso observamos este ejemplo de cómo la niña al momento de apoyar la pierna izquierda también tiene que inclinar el tronco hacia ese lado para ayudar a mantener la oblicuidad, la pelvis en su sitio, y esto se presenta por la insuficiencia y debilidad de los abductores de la cadera. Importante evaluar la oblicuidad pélvica. Esta no solo se va a presentar en esta patología de cadera, sino en muchas otras patologías dentro de la parte de la evaluación de los pacientes en su parte musculoesquelética, pero siempre es importante evaluarla y ya relacionarla con otros hallazgos clínicos. Sucede que cuando los niños tienen una luxación bilateral, estos signos no van a ser evidentes porque obviamente no vamos a tener asimetría en ellos, pero lo que sí podemos observar en ellos es la posición que van a adoptar de una hiperlordosis. Vemos que esta paciente, el tronco y el abdomen lo colocan más hacia adelante para poder mantener esa posición, y se describe la mancha de Pato, que es la que observamos en este video. Observamos como la niña tiene una hiperlordosis que genera el abdomen lo coloca un poco más hacia adelante y va a marcar como un pato, lo cual nos habla de una luxación bilateral. A la hora de evaluarlo, el examen físico, en realidad las pruebas que más tienen rendimiento para las patologías de la displasia de cadera y la luxación de cadera son en los pacientes menores de 8 semanas la maniobra de Ortolani, y en los pacientes mayores de 8 semanas la limitación de la abducción, por lo cual a veces puede ser un poco difícil en cómo seguir los pacientes que no presentan luxación sino displasias más leves, en si debería solamente seguirlos clínicamente o si debería seguirlos con estudios de imagen. Ya en cuanto a la imagen, debemos conocer cómo se presenta el desarrollo radiológico de ellos. Un niño menor de 4 meses, como le había dicho, la cabeza femoral, la epífisis femoral va a ser ausente, y por ese motivo no debería realizar radiografía en estos pacientes menores de 4 meses. Ya cuando presentan de 4 a 7 meses, ya comienza a aparecer la epífisis femoral, y esta debe ser simétrica. Debo comparar las dos caderas, mirar que la epífisis femoral sea del mismo tamaño, que la misma forma, la más cadera. Ya cuando van creciendo, presentan 7 a 12 meses, ya se van generando una mejor visualización de la ceja acetabular, y se comienza a observar una esclerosis de ese acetábulo, lo cual me explica y me hace saber a mí de que la cadera está generando una buena zona de apoyo sobre el acetábulo. También en estos pacientes debo evaluar lo que son la gota de lágrima, lo cual nos habla de la formación de la pared medial del acetábulo. Debo ser comparativo, esta gota de lágrima debe ser estrecha y no debe verse un poco más amplia, como se ve en los pacientes que no tienen un adecuado desarrollo de esa cadera. Y como ya habíamos mostrado anteriormente, yo debo trazar unas líneas y debo evaluar ciertas cosas de una radiografía de cadera para primero mirar si mi paciente está luxado o no, que es lo más importante por realizar en el momento inicial de la radiografía, y ya después evaluar si ese acetábulo está displásico o no. Entonces ya habíamos hablado sobre la línea H, que es una línea paralela que cruza el cartílago subrayado, y la línea de Perkin, que es una línea perpendicular a 90 grados de esta línea H, y la traza a través
del borde acetabular externo. Esto me va a generar unos cuadrantes y el cual estos cuadrantes me sirven para ubicar mi epífisis femoral, que esa epífisis femoral siempre debe estar ubicada en el cuadrante inferomedial. Debo evaluar también lo que es la línea de Shenton, que es esa línea que se genera a través de la parte medial metafisiaria del cuello y debe tener una congruencia con el borde superior del agujero obturador, como observamos en esta ocasión, y también debo trazar una línea que es la línea cérvico-ilíaca, que es a través de la parte lateral de la metáfisis del fémur, trazo, esta debe tener una relación, una congruencia con la parte ya del ilíaco, que me genera una línea que me explica que esta cadera sí está ubicada en su sitio. Dentro de otras imágenes que podemos realizar está la ecografía. ¿Qué sucede con la ecografía? Que sigue siendo, como toda ecografía, es operador dependiente, puede tener un poco de dificultades para la interpretación de la ecografía y de qué debo hacer con estos hallazgos ecográficos. Principalmente lo que vamos a observar aquí es que se mide un ángulo alfa, un ángulo beta, y esto, dependiendo del valor que tenga, me va a generar, dependiendo de la clasificación, qué tipo de manejo debería realizar en los pacientes con ecografías alteradas. Lo que uno debería buscar en sí es que la cabeza se encuentre en la cadera, que es lo que nos puede explicar y nos hace un poco más fácil que nos digan si la cadera está luchada o no en la ecografía. ¿Qué sucede? Tenemos una historia natural de las caderas inestables y por eso el examen físico debe ser repetido y los estudios de imágenes que yo realice deben tener un tiempo, que es la ecografía aproximadamente de 3 a 4 semanas para realizarlo y no realizarlo antes, ya que caderas inestables al nacimiento se demostró que a las 2 semanas el 90% de estas se estabilizaban sin ningún tipo de manejo, por lo cual si yo tengo una maniobra de ortolánico positiva del nacimiento, debo evaluarlo nuevamente a las 2 a 3 semanas y mirar si la cadera persiste inestable para ahí sí comenzar a realizar algún tipo de manejo en ellos. En cuanto a la parte del tamizaje, está dividido el tamizaje clínico del recién nacido y el niño sano que va creciendo y el tamizaje ecográfico. Importante, el tamizaje clínico siempre se debe realizar. Siempre debe evaluar la cadera de los niños y evaluar todas las maniobras y mirar. Se está dañando el sonido, Sebas. Ya en cuanto al tamizaje con ayuda ecográfica o radiológica, está un poco más debatido. En algunos países hacían el tamizaje ecográfico universal. Aquí se viene. ¿Se me escucha mejor, profe? Sí, Sebastián. Ahí me escucha, profe. Estás muy bien ahí, Sebastián. En algunos países se había hecho el tamizaje universal, a todos los niños se les realizaba ecografía y se dieron cuenta que en realidad esto no generaba ningún tipo, pues no era como digamos coste efectivo y no generaba cambios en el manejo y lo que se veía es que se sobretrataba a estos pacientes. Por eso se debate si en realidad el tamizaje ecográfico debe hacerlo universal o selectivo. ¿Y selectivo en quiénes? En los pacientes que tengan factores de riesgo principalmente, que tengan una presentación podálica o tengan antecedentes familiares de primer grado. E incluso la guía de práctica clínica de recién nacidos de Colombia genera una pregunta de si en realidad está indicado tamizar para displasia de cadera con estudios de imagen a todos los pacientes sin factores de riesgo y sin necesitar el examen físico, y ellos dan la recomendación y dan su respuesta en que no existe evidencia que muestre los beneficios de hacer un tamizaje universal para displasias de cadera en recién nacidos sin factores de riesgo, por lo cual no recomiendan realizar la tamización con estudios de imagen y sí seguirlos con un examen físico adecuado. En cuanto al tamizaje universal, como ya he dicho, no ha demostrado mejorar los desenlaces clínicos, incluyendo el diagnóstico tardío de la displasia y la cirugía, y sí se veía que se generaba un sobretratamiento en estos pacientes. Por lo cual, ¿cuándo debo realizar la ecografía a estos pacientes? Cuando tengo un examen físico normal, igual el examen físico, ahí me está hablando que hay alteraciones en esa cadera. Cuando tengo un examen físico normal, pero tiene factores de alto riesgo, como la presentación podal y la historia familiar, y si cuando al paciente yo le hago un tipo de manejo, ya sea con el Atlas de Public, lo puedo seguir a través de la ecografía. Estas serían como que las indicaciones más grandes de la ecografía. Aquí les voy a